Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar nuevamente delante de la presencia de Dios. Hemos venido a exaltarlo, a reconocerlo, a tributarle honor y gloria, porque solamente Él es digno. Les voy a pedir que inclinen su cabeza y oremos. Dios, eres bueno, eres Señor, eres sustentador, eres gobernador. Todo lo has hecho perfecto en su tiempo. En ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Eres nuestro Padre, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Eres, Señor, la fortaleza de los siglos. Eres nuestro pastor, nuestro redentor, el que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, el que nos compró por precio y ha decidido estar con nosotros cada día hasta el fin. A ti te damos gloria, a ti te damos honra, a ti te damos alabanza, porque eres digno, porque eres dueño de todo lo que existe, Señor. Por tu voluntad existen todas las cosas, Dios. Gloria al que vive, al que reina desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia. Vamos a darle lectura a Isaías, capítulo 40, del versículo 21 al 41. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes, o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestro Dios merece gloria, honra, alabanza y adoración. Entonemos este Salmo 150 a nuestro Dios. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosa
hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira, alabe a Jehová, a Jehová. Ciegos, perdidos, sin esperanza, sin que nadie pudiera ayudarnos, vagando en tinieblas y sombra de muerte, ajenos a la vida de Dios, hasta que el Dios de misericordia se acercó a ti, se acercó a mí, tomó nuestras vidas para no soltarlas jamás, levantó nuestra cabeza, nos justificó delante de Dios. Y hoy, por gracia, tenemos libre acceso al Padre que siempre quiere bendecirnos, al Padre que siempre quiere hacernos bien, al Padre que es suficiente para llevarnos más allá de la muerte. Entonemos este himno que dice: sublime gracia.
último tiempo te has sentido solo? ¿Has pensado que estás vagando sin que nadie te pueda auxiliar? Y mira qué bellamente dice el Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó, cual ave, del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y verdaderamente, hermanos, nuestro socorro está en la cercanía con nuestro Padre Celestial. Él nos ha librado del lazo del cazador. Él ha estado por nosotros defendiéndonos, quizás no lo hemos visto, pero ahí ha estado. Él ha dirigido nuestros pasos en caminos de rectitud. Él ha levantado nuestra cabeza. A nuestra alma le ha hecho bien. A nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones tan cambiantes. Nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y hoy es nuestra esperanza. Caminaremos cada día, será nuestro refugio. Y el día de mañana, delante de sus moradas eternas, estaremos, usted y yo. Alabemos a nuestro Padre Celestial y digamos, oh tu fidelidad. Sombra de duda tendrá.
paso a nuestro hermano Eduardo Ramírez, quien trae la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a empezar el día de hoy un tema nuevo. Este tema es la salvación en la epístola a los romanos. No es un estudio de la carta a los romanos en sí, sino del tema de la salvación, que de hecho es central en esta carta. Vamos a orar antes de empezar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos aquí en tu nombre. Hemos dado alabanza a ti, Señor, gratitud en nuestro corazón, en los cantos que hemos entonado, Señor, y en este momento, Señor, te pedimos que tú nos des tu palabra, Señor, que podamos recibir tu palabra, oh Dios, y ponerla por obra, entender esa salvación tan grande que nos has dado, Señor, apreciarla y sobre todo crecer en ella, Señor, ponerla en práctica para que también otros que no te conocen puedan conocer. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Decía, hermanos, entonces que vamos a empezar el estudio del tema de la salvación en la epístola a los romanos. Este tema se presenta sobre todo del capítulo 1 hasta el final del capítulo 8. Después viene un paréntesis de 3 capítulos, 9, 10 y 11, donde se presenta la situación actual del pueblo de Israel, que no ha sido desechado por Dios de manera definitiva ni total. Y finalmente de los capítulos 12 al 15 se mencionan cuestiones prácticas de la conducta que se espera de un cristiano. En el capítulo 16 prácticamente son salutaciones del apóstol Pablo. Y entonces Pablo va estableciendo de una manera muy ordenada con el estilo propio de él, que es muy argumentativo, el tema, ¿verdad? Y ese tema se presenta en el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Esta buena noticia había sido prometida por Dios, por sus profetas en las Santas Escrituras, dice el versículo 2, y es acerca de su Hijo, que fue resucitado entre los muertos, obviamente, porque primeramente había muerto en lugar nuestro para llevar todas nuestras culpas, la condenación que pesaba sobre nosotros y darnos la oportunidad de la salvación para vida eterna. Este es el Evangelio, es la buena noticia que Dios nos quiere dar, que Dios nos ha dado. Y esto se presenta aquí en los versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Él acaba de decir en el versículo 15, dice que está pronto a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Roma era el centro del poder mundial en ese tiempo, era el imperio más poderoso, que la Biblia lo describe como una bestia que devora todas las cosas y que pisotea las obras con sus pies. Es un imperio muy poderoso, pero él dice, Pablo, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios, es un poder más fuerte que el del Imperio Romano. Ahora, dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sin distinción de raza, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, en esta carta, en el
centro mismo de todo su mensaje. Hay algo que podríamos decir que es como un nombre de Dios. Así como Dios se ha presentado en el Antiguo Testamento con diferentes nombres, ¿verdad? Como el Dios Todopoderoso, como el Dios Creador, como el Dios Sanador, como el Juez, como el Dios Eterno, y que en Jesús, en el nombre de Jesús, se presenta como Dios Salvador. Aquí hay un aspecto de la salvación que podríamos decir que es como una especie de nombre de Dios, y es el Dios justificador, el Dios que justifica al impío que cree en Jesús. 2 veces se usa esta expresión. Una es en el capítulo 3, versículo 26, donde dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y luego en el capítulo 4, en el versículo 5 dice, mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío. Dios es el Dios que justifica al impío. Ahora, nosotros podríamos pensar que a primera vista esto es algo que contradice la justicia de Dios, pero no es así. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y eso es lo que vamos a tratar de entender, significado en toda esta carta. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, en un pasaje del Antiguo Testamento que está en Éxodo, capítulo 34, donde sabemos que en este libro es donde se recibe la ley. El pueblo de Israel recibe la ley por medio de Moisés como mediador, y es la ley de Jehová. Es la ley que presenta los 10 mandamientos y muchas leyes que debía cumplir el pueblo de Israel. La primera vez que Moisés recibió esta ley escrita en 2 tablas de piedra, él subió al monte, otra vez a hablar con Dios, estar en la presencia de Dios, se tardó ahí 40 días, y cuando él bajó, vio que el pueblo había caído en la idolatría. Estaba diciéndole a un becerro que habían hecho con sus manos, tú eres nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Dios quiso destruir al pueblo. Moisés intercedió por el pueblo y Dios los perdonó. Pero entonces Moisés le dijo a Dios, yo quiero que tú vayas conmigo, yo quiero que tú te muestres delante de mí, yo quiero verte, yo quiero saber que tú vas a ir conmigo. Y parte de esto ocurre en el capítulo 33. Y entonces Dios lo invita otra vez a subir al monte, le dice, alíjate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube. Y entonces Moisés está otra vez allá con Dios en el monte Sinaí. Dice que se levantó de mañana a partir del versículo 4, como le mandó Jehová, llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Jehová. Dios está proclamando su nombre, es decir, te está dando a conocer. Le está diciendo a Moisés, yo te voy a decir cómo soy yo. Es lo que tú me has pedido. Has pedido conocerme. Yo te voy a decir cómo soy yo. Y entonces dice Jehová, Jehová. Es como si dijera, yo soy fuerte, soy misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Cuando Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, cuando tiene misericordia a millares, quiere decir que una abundante misericordia, inagotable misericordia. Nunca lo hace teniendo por inocente al malvado. Él lo perdona sobre una base. Y esto se enseñó, o Dios lo enseñó al hombre desde el momento de la caída. Cuando el hombre pecó, inmediatamente sufrió su espíritu la muerte, como Dios le había dicho: el día que comas de ese árbol que yo te dije que no comieras, ese día muerta. Se experimentó la separación de Dios, la muerte espiritual. Tuvo miedo y se escondió, pero Dios lo llamó, y algo que Dios hizo es que Dios los cubrió. Ellos se habían cubierto con hojas de higuera, pero Dios los cubrió con pieles de animales, y enseñó desde ahí que Él iba a ser el Dios que buscaría volver al hombre al estado de justicia que había perdido. Ese es el problema del hombre, es que, por nuestro problema, ¿verdad? Como raza, es que estamos llenos de injusticia, como dice acá en Romanos capítulo 1, estando atestados de toda injusticia, y empieza a decir una serie de pecados: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, etcétera, etcétera. Muchos pecados. Y Dios es justo, Dios es santo, y no podemos tener relación con Él. Pero Dios desde ahí empezó a mostrar cuál era el camino al que finalmente iba a llegar al presentar delante de todos los hombres, al exhibir públicamente a Jesús como la propiciación por nuestros pecados. Entonces, aparentemente, esta parte final que dice: de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ahí en Éxodo 34, versículo 7, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto deja aparentemente sin esperanza, ¿verdad?, a nosotros como pecadores. Pero primeramente Dios se ha presentado a sí mismo, ¿verdad?, como fuerte, todo lo que le adopto tardo para que perdone la iniquidad, el pecado y la rebelión. Ahora, eso es lo que finalmente va a presentar la carta a los romanos. Cómo Dios ha reconciliado todos sus atributos, su santidad, su justicia, el hecho de que Él no puede tolerar el pecado. ¿Cómo lo va a reconciliar? Y lo va a reconciliar por medio de Cristo en la cruz. Entonces, la justicia de la que se habla aquí en el versículo 17 de Romanos 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, no es la justicia en sí del propio carácter de Dios, sino es una justicia que, surgiendo de su carácter, ¿no?, su carácter justo, pero dirigiendo el juicio sobre el pecado, así como lo dirigió en Génesis capítulo 3 hacia unos animales que fueron sacrificados, con cuyas pieles Él cubrió a Adán y a Eva. Así ahora Él ha dirigido el juicio de su justicia. La ira de Dios en contra del pecado lo ha dirigido hacia un justificador, que es nuestro Señor Jesús. Eso está en el centro propiamente de toda la argumentación de Pablo sobre cómo es
que ese evangelio produce la salvación por medio de la fe, dando al hombre la justicia no como el castigo de Dios, sino como una justicia cumplida por Dios y ofrecida al hombre como un don, como un regalo, y así como cubrió a Adán y a Eva, que los vistió, así esa justicia que Dios nos otorga por la fe en Cristo, nos viste delante de Él, y Él ve esa justicia que no es nuestra propia justicia, que no es la justicia de Cristo. Y entonces, al dar un reconocimiento a esa justicia que Él ve, pero que nos ha sido dada, entonces Él nos declara justos. Es decir, eh, nos da, no es como dar por inocente al malvado, sino no ver al malvado solo, sino ver al malvado detrás del sustituto, detrás de su Salvador. Bendito sea el Señor. Ahora, en el versículo 17, ¿verdad?, del capítulo 1 de Romanos, está resumido toda la carta. La justicia de Dios se revela por fe, o sea, esa justicia solamente se puede obtener por medio de la fe en la persona de Cristo y en su obra, ¿verdad? Por favor, por fe, por medio de la fe podemos obtener esa justicia, pero aparte dice por fe y para fe. Es decir, nosotros entramos a poseer la salvación, la justicia de Dios, que se nos adjudica, se nos imputa, ¿verdad? Así es la palabra que se usa. La justicia que no es nuestra, que es de Cristo, Dios la toma como si fuera nuestra, la apunta en nuestra cuenta. Y a eso se refiere cuando dice que se revela por fe, pero luego dice y para fe. O sea, el que ha sido justificado de esa manera, tomándosele a cuenta propia como si fuera suya, una justicia que no es de él, que es de Cristo, también debe vivir justamente. Aquí es donde Pablo, desde este momento, él empieza a apuntar, ¿verdad?, que el que es salvo necesariamente es una persona transformada que va a empezar a vivir una vida que agrada a Dios. No es como algunos dicen, como él mismo se le acusó, en el versículo 8 del capítulo 3 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? Hagamos males para que vengan bien. No es esa la enseñanza de la justificación por la fe, no es esa la enseñanza de la gracia. La enseñanza de la justificación por la fe y la enseñanza de la gracia es que la salvación es un poder transformador que hace de las personas nuevas criaturas que son capaces, no por sí mismas, sino por el obrar de Dios, por seguir obrando Dios, ese poder salvador en ellos. Después de haber sido salvos, ese poder sigue actuando. ¿Para qué? Para que ellos sean santos, para que seamos santos, para que vivamos una vida justa. Desde este momento, desde el mero principio de la carta, Pablo anuncia esta diferencia y este proceso de la salvación, que tiene un avance después de la justificación. Bueno, y por eso culmina el el versículo 17, más el justo por la fe vivirá. Obviamente, vive como justo por la fe también, y eso apunta hacia toda la vida, a partir del momento en que se es salvo en adelante, ¿verdad? Vivir como justo por medio de la fe, así como por medio de la fe recibimos ese don inicial de la justicia que Dios reconoce por medio de la justificación, por medio de una declaratoria de justicia, ¿verdad? Como cancelando toda acusación, toda deuda. Bueno, ya no voy a abundar más en esta parte primera. Yo quiero mencionar una serie de características que tiene la carta
y que nos van a guiar para que la podamos ir entendiendo mejor. Una de esas características es que Pablo es muy metódico y va estableciendo con sus argumentos, llega a conclusiones. Conclusiones son muy claras, muy contundentes. Por ejemplo, la parte que sigue de esta presentación del Evangelio, en los versículos 16 y 17, empieza en el versículo 18. Aquí nuestra Biblia dice la culpabilidad del hombre. Es cierto, se relata aquí la culpabilidad del hombre, se describe, pero también se describe su corrupción. Es decir, no solamente ha cometido pecado, el pecado de desconocer o tratar de negar un conocimiento obvio, evidente de Dios, que por medio de las cosas hechas se revela que hay un Dios creador, que tiene poder. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, o sea, su poder y su deidad son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa de haber abandonado a Dios y de darle gracias y darle gloria, y entonces haber empezado a adorar a las criaturas en lugar de adorar al Creador. Pablo, al final de esta sección, en el versículo 32, dice que el hombre lo entiende bien, pero él está deteniendo con injusticia la verdad, y la ira de Dios, el versículo 18, se le revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Es decir, el hombre no es honrado en su razonamiento. Él realmente, dice el versículo 32, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, entonces, el hombre es culpable, ¿verdad? El hombre se ha corrompido también en su entendimiento, en sus inclinaciones. No voy a meterme en esto porque los hermanos que predicarán sobre este asunto lo irán detallando. Después viene el justo juicio de Dios, o sea que Dios juzga con justicia. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, realmente ahí está la culpabilidad palpable. Y si Dios va un día a revelar su ira, su justo juicio, no solamente como un dictamen, sino ya como con la aplicación de un castigo, ese juicio es según verdad, ese juicio es. Sin embargo, hay algunas partes de su argumentación donde parece que él presenta la posibilidad de que algunas personas puedan ser declaradas justas por Dios, o sea, justificadas por medio de las obras. Lo que nosotros tenemos que hacer es guiarnos por las conclusiones que él saca. Y al ver que las conclusiones que Pablo presenta son contundentes, por ejemplo, toda esta parte de la culpabilidad del hombre, de que todos somos culpables, se va expresando paulatinamente, diciendo que no es por lo que digamos, por lo que Dios nos va a juzgar. Podemos tratar de ocultar el pecado juzgando a otros, pero nosotros hacemos también pecado. Entonces, Dios no va a tomar nuestro juicio sobre otros, sino tomando en cuenta lo que nosotros hacemos. No es lo que digas, sino es lo que hagas. También los judíos que tienen la ley, no es porque tengan la ley, que la conozcan, sino que la cumplan. Luego habla sobre una ley natural, que es una ley escrita en el corazón, y que nosotros comúnmente llamamos la conciencia. Por ejemplo, dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pero dice que cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Y es que en realidad a veces no todo el tiempo estamos haciendo pecado, ¿verdad? A veces hacemos cosas que aunque no sepamos que Dios lo ha ordenado, la misma conciencia nos guía a decir, bueno, esto es malo, lo rechazo, esto es bueno. Pero eso no lo hacemos todo el tiempo. Entonces lo que Pablo está presentando aquí es que a veces hacen lo bueno, ¿verdad? Por eso dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Pero no está diciendo que hay personas que antes de que viniera Cristo, cuando los judíos vivían bajo la ley, ellos eran justos, tendrán que ser reconocidos por justos en el juicio. No es así, porque dice que ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de razonamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, ellos en el día del juicio se van a presentar lo que su conciencia procesó cuando ellos, como ellos son nosotros, ¿verdad? En realidad muchas veces hemos ido en contra de nuestra conciencia, aunque no conozcamos una ley específica de Dios que prohíbe hacer tal cosa. Nuestra conciencia nos avisa, pero nosotros vamos en contra de la conciencia. Igualmente los de la ley, los judíos, ¿verdad? Que conocían la ley pero que no la cumplían. Ahora, también al final del capítulo 2 dice que no es el judío, versículo 28, no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, el cual no viene de los hombres, sino de Dios. Quiere decir que aún bajo la ley, hubo hombres que delante de Dios, aquí dice, fueron judíos interiormente, o sea, su corazón reconoció su naturaleza pecaminosa y fueron salvos, como Abraham, como David, como los profetas, como muchos, estando bajo la ley, pero no por la ley. O sea, por medio de la ley viene la conclusión contundente del apóstol Pablo en el versículo 20 del capítulo 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley se conoce el pecado. Es decir, acá en el capítulo 2, versículo 28 y 29, que dice que algunos recibirán alabanza de Dios porque en su corazón ellos reconocieron a Dios por la fe. Estaban bajo la ley, pero fueron salvos no por la ley, sino por la fe en Dios. Y como se dice después de Abraham y de David, en el capítulo 4. Entonces, no podemos, por estos casos que Pablo presenta como posibilidad, como hipótesis, de que si algunos gentiles cumplen la ley, aunque no la conozcan, concluir que serán salvos o serán considerados justos, porque dice, a veces hacían lo que su conciencia les dictaba, pero no siempre. Y los judíos que recibirán alabanza de Dios no es porque fueran estrictos cumplidores de toda la ley, sino porque ellos habían reconocido, y ese reconocimiento se expresa así como que ellos habían sido circuncidados en su corazón, ¿verdad? No en la carne. Entonces, así va habiendo algunas cosas que tienen que guiarnos en el entendimiento de las diversas partes de la epístola. Por ejemplo, a partir del capítulo 3, versículo 9,
viene una conclusión de lo que ha venido diciendo acerca de los gentiles que no conocían la ley, que a veces actuaban bien, siguiendo su conciencia, y de los judíos que presumían de la ley, pero que no la cumplían, y de los judíos que vivían bajo la ley y que fueron salvos no por la ley, sino por la fe. Va a decir, viendo la comparación de los dos grupos, que pues somos nosotros mejores que ellos, es decir, los judíos mejores que los gentiles, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La condición del hombre es bajo pecado, es decir, dominado por el pecado, pero también es una posición como legal, y Dios reconoce que los hombres están bajo pecado. Estar bajo pecado es que el hombre está bajo la esclavitud del pecado, pero bajo el reconocimiento de Dios que esa precisamente es su condición. Y lo mismo, bueno, y esto obviamente lo refuerza con ejemplos, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, su boca está llena de maldición. Muchas citas de los salmos donde dice que no hay justo ni a uno. Y finalmente, toda esta parte del establecimiento de la culpabilidad del hombre se presenta en los versículos 19 y 20 del capítulo 3, que dicen así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, todos los hombres, antes de conocer a Cristo, estamos bajo pecado y bajo el juicio de Dios. Esto lo dice el versículo 9 del capítulo 3 y el versículo 19. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y la conclusión general de toda esta primera sección donde se establece la culpabilidad universal del hombre está aquí en el versículo 20, ya que por las obras de la ley un ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál es el único camino que queda como posibilidad para el hombre para escapar de la condenación? Es la gracia. Y es lo que dice esta parte siguiente del capítulo 3. No lo voy a leer todo, pero dice, versículo 22 al 24, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Después vienen los ejemplos de David y de Abraham, donde se dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, hay un refuerzo final sobre toda la cuestión de la culpabilidad del hombre en el capítulo 5, a partir del versículo 12. Porque primero, en los capítulos del 1, versículo 18 hasta el 3:20, se habla de lo que el hombre hace, de los pecados que el hombre comete. Pero en el capítulo 5, cuando ya se ha dado la justificación, ¿verdad? Ya Pablo ha sacado esa conclusión de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, no por las obras de la ley. A partir del versículo 12 se dice que nosotros estábamos perdidos, aunque no hubiéramos cometido pecado. Aunque hubiera esa posibilidad en la vida de un hombre de no cometer pecado en toda su vida, nacimos bajo condenación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, nosotros
No es momento de entrar en eso con detalle, pero cuando Adán pecó, nosotros pecamos en Adán, porque venimos de él. Y según la ley de la generación que Dios estableció desde el principio, que cada especie se reproduce según su género. Entonces, toda la descendencia de Adán fue como Adán. Es decir, él había caído, él había sido apartado de Dios, estaba perdido, su naturaleza había caído de la condición de su condición original, había perdido la justicia, la santidad, la comunión con Dios, y entonces toda su descendencia se vino según el género, ¿verdad? Según su género. Es decir, todos los hijos del Adán perdido fueron hijos perdidos. Y esto lo dice, por ejemplo, el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿verdad? Entonces, todos los hombres nacemos condenados. Y el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Fuimos constituidos pecadores, es decir, nosotros pecamos porque somos pecadores. No, el hecho de que nosotros cometamos pecado no nos constituye pecadores. O sea, no somos pecadores porque pecamos, sino al revés. Pecamos porque somos pecadores. Nuestra fuente, la fuente de nuestros actos es pecaminosa, entonces nuestros actos son pecados. Pero viene aquí como que la salvación en realidad es que Dios nos quita de una raza, de una cabeza caída, nos pone en una nueva creación, y ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Y habla de toda esta parte, habla abundantemente de la gracia de Dios. Y en el capítulo 6 empieza a hablar de la santificación, es decir, toda persona que ha creído en Cristo ha recibido una nueva naturaleza, y esa naturaleza debe tener fruto de santidad. Obviamente esto se va a ver con detalle, ¿verdad? Pero te contesto una pregunta muy importante, que a veces cuando las personas malentienden el mensaje de la gracia o el evangelio de la gracia de Dios, pueden interpretarlo de esta manera que Pablo dice aquí, ¿verdad? Que algunos interpretan. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces el versículo 1 del capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y explica, hemos muerto en el pecado. En el capítulo 7 se habla de que solamente de que la ley o las reglas no son la guía para vivir la vida cristiana. Y intentamos vivir con nuestra propia fuerza de voluntad, según siguiendo reglas, fracasaremos, ¿verdad? Siempre estaremos haciendo lo que no queremos, el mal que no queremos, y el bien que queremos hacer no lo podremos. El capítulo 8 presenta cómo esto solamente es mediante el poder del Espíritu Santo. Y finalmente, al final del capítulo 8 se habla de nuestra seguridad, ¿verdad? Un pasaje que muy precioso, que todos conocemos, que sigue un modelo de argumentación que Pablo ha venido utilizando en los capítulos anteriores, que si Dios nos ha dado lo más grande, ¿cómo no nos dará también lo más grande? Y esto es en el versículo 32, que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y nos habla, ¿verdad?, de la seguridad de la salvación. No como dicen algunos ahora, ¿verdad? Hay una nueva
una nueva corriente que se llama Nueva Perspectiva sobre Pablo, donde se dice que la justificación que el cristiano recibe es una justificación inicial y que, de acuerdo con la provisión de Dios de una nueva naturaleza y el poder del Espíritu Santo que está presente en cristiano, el cristiano tendrá que hacer vivir de tal manera que en un juicio venidero, pues dicen ellos que habrá, esa justificación provisional se podrá confirmar y el balance del cristiano es positivo, su vida, en sus actos, no es positivo, pues será pues finalmente condenado. El problema que tiene esta teología, esa nueva teología, que dice que los cristianos nunca hemos entendido bien o realmente a Pablo qué quería decir él con la justificación por medio de la fe, al decir que la justificación es por medio de la fe en Cristo. Dice que los cristianos, la iglesia cristiana a través de toda la historia lo ha malinterpretado, que esa es la interpretación verdadera, que hay una justificación inicial y habrá un juicio final donde esa justificación no se confirma o se rechaza, ¿verdad? Finalmente. Es que, ¿quién va a dar estos parámetros? Un solo pecado es suficiente para condenar, como se ve en el caso de Adán. Una transgresión vino la condenación. Por un solo pecado del cristiano, estaría automáticamente condenado, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la conclusión? Por eso, las conclusiones que va estableciendo Pablo son las que nos deben guiar a la interpretación de todo el texto. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice acá, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, después ese paréntesis sobre la situación del pueblo de Israel, que no ha sido desechado por Dios de ninguna manera. Él cumplirá sus promesas de acuerdo con algunos principios que se establecen aquí, ¿verdad? Que son parte, digamos, del esquema profético de Dios, del plan de Dios para establecer su reino milenario, su reino por mil años y luego su reino por toda la eternidad. Finalmente vienen las cuestiones prácticas que nosotros, primero como individuos, luego como parte de la iglesia, luego como parte de la sociedad, tenemos que tener, ¿verdad?, una vida digna que dé testimonio de que somos hijos de Dios. Hermanos, pues yo espero que esta pequeña introducción, aunque no es tan breve, pero para lo que es realmente la carta a los romanos, es pues una vista muy, muy, muy rápida. Finalmente yo quiero concluir con estableciendo, o más bien viendo cómo en sí toda la Biblia, ¿verdad?, establece ese principio
de la justificación por medio de la fe. Tan temprano como Génesis, ¿verdad? Capítulo 15, ahí se dice en el versículo 6 que creyó Abraham a Dios y le fue contado justicia. Al final del capítulo 3 también dice versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe en las obras de la ley. En el final del capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley el ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, en Gálatas capítulo 3, se establece este mismo principio. Dice a partir del versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora, aquí viene lo mismo que establece capítulo 3 del libro de Romanos. A la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo era un esclavo de confianza que las clases altas ponían para que sus niños, realmente hasta adolescentes, hasta que fueran adultos, fueran cuidados, fueran conducidos para que moral, su vida fuera bajo los principios que establecían los padres, que inclusive no podían salir de casa solos, siempre iba acompañando este ayo o este pedagogo, este tutor. Dice que la ley ha sido nuestro ayo por desesperación, es decir, nos hace abandonar toda expectativa, viendo la ley de Dios, viendo que en algún momento nosotros hemos quebrantado, no solo uno, sino todos, tal vez todos los mandamientos de Dios. Y eso nos lleva a la desesperación, es decir, ¿cómo podría ser salvo? Nos hace abandonar toda expectativa de justicia propia, toda pretensión, toda esperanza, todo autoengaño, y nos hace volcarnos sobre la gracia, solamente por gracia podemos ser salvos. Y lo mismo, y esto sí ya para concluir, lo mismo dice el apóstol Pedro en la carta de Tito, donde habla como nosotros, a partir del versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, fíjense cómo aquí se habla, se manifestó. Algo que siempre ha existido en Dios es su amor, su bondad, pero se manifestó sobre todo en la cruz. Allá se dice que se manifestó la justicia de Dios, acá se dice que se manifestó su amor. La justicia de Dios se manifestó por amor, así dice Romanos 5:8, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fue por su misericordia que Dios manifestó en Cristo su justicia, que nos es dada.
sino por tu misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense cómo está la Trinidad aquí, ¿verdad? Dios nuestro Salvador, el Padre, Espíritu Santo aquí, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La única puerta que queda abierta para la salvación es la gracia. Solamente ese es el único camino, pero es suficiente y está abierto para todos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que a mí viene, de ninguna manera lo echo fuera. Gracias a Dios por esta salvación tan grande que Dios nos ha ofrecido y nos ha cumplido en Cristo. Demos gracias, hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos considerar tu palabra, Señor, por esta salvación, este evangelio, esta justicia revelada por fe y para fe, por gracia solamente, porque todos nacemos bajo la condenación. Todos hemos sido rebeldes y extraviados, Señor, pero somos conducidos por tu Espíritu, Señor, por la conciencia que has puesto en nosotros, por la ley tuya también, Señor, que nos acusa y nos pone a todos bajo condenación. Somos conducidos, Señor, a escapar por medio de esa puerta que eres tú, entrar, Señor, por esa puerta que has dejado abierta, Señor, donde tú invitas a todos a venir y que tú no nos echas fuera, Señor, cuando hemos venido a ti. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias también porque la salvación tiene ese desenvolvimiento, ese desarrollo que tú nos quieres llevar a la justicia, no solamente como ese don que nos has dado gratuitamente, Señor, sino como el fruto de la obediencia a la verdad, como el fruto de la obediencia y la dependencia a tu Espíritu Santo, Señor, que es el que produce en nosotros la justicia que la ley no pudo producir, porque no teníamos el poder para cumplirla, Señor. Gracias te damos por esta carta y permite que nosotros podamos ir entendiendo su mensaje. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano.